Era una mañana tranquila en el pequeño pueblo de San Miguel. Las calles polvorientas aún despertaban bajo la suave luz del amanecer, y el eco de los pájaros cantando entre los árboles resonaba en el aire fresco. Hola. Bienvenido. Suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. En una modesta casa, a las afueras del pueblo, Alma García se levantaba con el primer rayo de sol, como lo hacía cada día, para preparar el desayuno de su hija, Lucía. Lucía. Llamó desde la cocina, mientras batía unos huevos con destreza. Es hora de levantarse, cariño. No querrás llegar tarde a la escuela. Lucía, una niña de 10 años de ojos brillantes y cabello rizado, apareció en la puerta del pequeño comedor, frotándose los ojos con las manos. La niña sonrió al ver a su madre sirviendo el desayuno en la mesa, como lo hacía todas las mañanas. Buenos días, mamá, dijo Lucía mientras se sentaba en la mesa, estirándose perezosamente. Buenos días, mi amor, respondió Alma, inclinándose para besar la frente de su hija. Hoy es un día importante, ¿lo recuerdas? Tu examen de matemáticas. Estoy segura de que lo harás muy bien. Lucía suspiró y torció los labios, un gesto que siempre hacía cuando pensaba en sus exámenes. Ojalá, respondió, mordiendo un trozo de pan, pero ya sabes que los números no son lo mío. Alma sonrió y le acarició el cabello con ternura. Confía en ti misma, Lucía. Eres mucho más lista de lo que piensas. Y pase lo que pase, estaré aquí para ti, ¿de acuerdo? Mientras compartían ese momento familiar y lleno de cariño, el sol comenzaba a calentar las calles fuera de su hogar. Todo parecía en calma, una paz cotidiana que tanto Alma como Lucía valoraban en su sencilla vida. Sin embargo, esa tranquilidad sería quebrada en cuestión de minutos. Justo cuando Lucía terminaba su desayuno, un fuerte golpe resonó en la puerta. Alma frunció el ceño, extrañada, mientras se limpiaba las manos con un trapo de cocina. ¿Quién será a estas horas?, murmuró para sí misma, caminando hacia la puerta. Lucía también sintió algo extraño en el aire. Era inusual recibir visitas tan temprano. Alma abrió la puerta y, de inmediato, la paz de su hogar se hizo añicos. Dos policías uniformados estaban parados en el umbral, con rostros serios. ¿Señora Alma García?, preguntó uno de ellos, con voz firme. Alma asintió, sorprendida y algo preocupada. Nunca había tenido problemas con la policía, ni con nadie en el pueblo. Su vida siempre había sido sencilla, dedicada a su hija y a su trabajo. Sí, soy yo, respondió, mirando a los hombres con desconcierto. ¿Ocurre algo? El policía que había hablado dio un paso hacia adelante y, sin más preámbulos, le extendió un papel. Señora García, queda usted arrestada por el asesinato de Isabel Calderón. El mundo de Alma se detuvo por un segundo. Sus oídos zumbaban mientras trataba de entender lo que acababa de escuchar. ¿Asesinato? ¿Isabel Calderón? Ni siquiera conocía a nadie con ese nombre. ¿Cómo podía estar siendo acusada de algo tan grave? ¿Qué? No, debe haber un error, balbuceó Alma, retrocediendo un paso, mientras el miedo comenzaba a apoderarse de su pecho. Yo no he hecho nada. Lucía, que había estado escuchando desde la mesa del comedor, corrió hacia su madre, asustada. Mamá, gritó, aferrándose a su falda. ¿Qué están diciendo? ¿Qué pasa? El segundo policía, más brusco que el primero, sacó un par de esposas y sin ningún tipo de consideración, agarró a Alma por el brazo. No se resista, señora García. Está bajo arresto. Alma trató de apartarse, su corazón latiendo frenéticamente. Esto no podía estar pasando. Era un malentendido, un error. Sus manos temblaban mientras intentaba calmar a Lucía, que ahora lloraba desesperada. Por favor. Escuchen, exclamó Alma, con la voz quebrada. Yo no he hecho nada. Deben estar equivocándose. El policía que la esposaba ni siquiera la miró. Parecía que ya habían hecho su juicio. La arrastraron fuera de la casa, mientras Lucía seguía gritando. Mamá. Mamá, no te vayas. No se la lleven.
Lucía intentó correr hacia los policías, pero el oficial más joven la detuvo, bloqueándole el paso. Alma, desesperada, giró la cabeza para ver a su hija una última vez antes de ser empujada hacia el coche patrulla. Lucía, quédate con la vecina. Voy a volver, te lo prometo. Gritó Alma mientras la subían al coche, sus ojos llenos de lágrimas. Te lo prometo. La puerta del coche se cerró de golpe, silenciando sus palabras. Lucía cayó de rodillas en el suelo, sollozando, sin entender lo que acababa de suceder. ¿Cómo podían acusar a su madre de algo tan terrible? ¿Qué significaba todo eso? El coche de policía arrancó, dejando tras de sí el eco de las sirenas y el polvo que se levantaba del camino. Lucía quedó allí, sola, con el alma rota y el corazón lleno de miedo. La pequeña Lucía se quedó allí, inmóvil, mientras el coche de policía desaparecía entre el polvo de las calles de San Miguel. Su respiración era entrecortada y sus lágrimas fluían incontrolablemente. Sentía que su mundo había colapsado en un instante. Su madre, la persona que siempre estaba a su lado, había sido arrancada de su vida sin explicación alguna. El miedo se apoderaba de su pequeño cuerpo, pero más allá del miedo, lo que sentía era una soledad abrumadora. No tenía a nadie más. Su madre era todo lo que tenía. Poco a poco, Lucía empezó a caminar de regreso hacia su casa, sus pies arrastrándose sobre el suelo polvoriento. Cada paso parecía más pesado que el anterior. La casa, que solía ser un refugio cálido y lleno de amor, ahora le parecía vacía, fría y aterradora. La puerta, que había quedado abierta cuando los policías se llevaron a Alma, aún oscilaba levemente, como si la escena de horror que acababa de ocurrir se repitiera una y otra vez en la mente de la niña. Al entrar, Lucía vio la mesa del comedor, aún puesta con el desayuno que su madre había preparado. Los huevos que Alma había batido con tanto cariño, ahora enfriados y olvidados, le recordaban lo rápido que su vida había cambiado. Se acercó a la mesa, y con las manos temblorosas, tocó la silla donde su madre solía sentarse. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo, esta vez más suaves, más silenciosas. Era un llanto de profundo dolor, de incomprensión, de desesperanza. Mamá, susurró, como si al decir su nombre pudiera traerla de vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué te la llevaron? Sabía que no obtendría respuesta, pero no podía evitar preguntar. El silencio que llenaba la casa era ensordecedor. Ya no estaba el sonido de la voz de su madre, ya no había risas, ni las suaves palabras de aliento que Alma siempre le daba antes de ir a la escuela. Lucía sentía que el silencio la aplastaba, que la ahogaba lentamente. Después de un rato, se obligó a moverse. Recordó las palabras de su madre antes de ser llevada: quédate con la vecina. Con manos temblorosas, cerró la puerta de su casa y caminó hacia la casa de la señora Carmen, una vecina que siempre había sido amable con ellas. Tocó la puerta, sin mucha fuerza, y cuando Carmen abrió, la niña no pudo contenerse más. Cayó en sus brazos, sollozando. Lucía. ¿Qué ha pasado, hija? Preguntó Carmen, alarmada, mientras abrazaba a la niña. Entre sollozos, Lucía trató de explicar lo sucedido, pero las palabras se mezclaban con su llanto. Carmen, comprendiendo que algo terrible había ocurrido, la llevó adentro y la sentó en el sofá, ofreciéndole un vaso de agua para que se calmara. Poco a poco, la pequeña logró explicar. Se llevaron a mi mamá, dijo finalmente, con la voz rota. Dicen que hizo algo malo, pero no es verdad. Mi mamá no hizo nada. Carmen se sentó junto a ella, preocupada, pero sin saber exactamente qué decir. Conocía a Alma desde hacía años, y nunca podría imaginar que fuera capaz de cometer un crimen. Pero el sistema judicial en ese pequeño pueblo no siempre era justo. Sabía que en muchas ocasiones, la gente inocente pagaba por los errores de otros. Tranquila, mi niña, dijo Carmen, acariciando el cabello de Lucía. Voy a cuidarte mientras todo esto se soluciona. Verás que todo se aclarará. Pero aunque las palabras de Carmen intentaban calmarla, Lucía sabía que la situación no sería fácil. No confiaba en la policía ni en el sistema que había acusado a su madre sin pruebas. Sabía que debía hacer algo, pero, ¿qué podía hacer una niña de su edad? Nadie la tomaría en serio. Sin embargo,
el amor por su madre la impulsaba a no rendirse. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Estaba acostada en la pequeña cama que Carmen le había preparado, pero su mente no dejaba de pensar en lo que había ocurrido. Mi mamá no hizo nada, se repetía una y otra vez. Tengo que encontrar una forma de ayudarla. Al día siguiente, Lucía se levantó temprano, decidida a hacer algo. Sabía que el abogado público de su madre, un hombre llamado Santiago Flores, estaría revisando el caso. Recordaba que su madre había mencionado alguna vez que Santiago era un hombre frío y distante, alguien que hacía su trabajo sin realmente interesarse en las personas que defendía. Pero eso no detendría a Lucía. Si nadie más iba a luchar por su madre, ella lo haría. Con el corazón acelerado, caminó hasta el despacho del abogado. Era un lugar gris, con paredes descuidadas y un ambiente sombrío. Lucía entró con determinación, pero su pequeño cuerpo temblaba por dentro. Cuando llegó a la recepción, una secretaria la miró con sorpresa. ¿Puedo ayudarte?, preguntó la mujer, mirándola con curiosidad. Quiero hablar con el abogado Santiago Flores, dijo Lucía, tratando de sonar más segura de lo que realmente se sentía. La secretaria arqueó una ceja. ¿Tienes una cita? Lucía sacudió la cabeza. Es sobre mi mamá. La arrestaron ayer. No hizo nada malo, pero se la llevaron. Él tiene que ayudarla. La secretaria suspiró. Lo siento, pequeña. El señor Flores está muy ocupado. No puede atenderte sin una cita. Pero Lucía no iba a rendirse tan fácilmente. Respiró hondo y miró a la secretaria con una seriedad que no correspondía a su edad. Por favor, dijo. Solo necesito unos minutos. Es muy importante. La mujer, sorprendida por la insistencia de la niña, finalmente accedió. Está bien. Espera aquí. Veré si puede verte. Pasaron unos minutos eternos antes de que la puerta del despacho se abriera y Santiago Flores apareciera en el umbral. Era un hombre alto, de cabello oscuro y expresión severa. Al ver a Lucía, frunció el ceño. ¿Tú eres la hija de Alma García?, preguntó, con una voz dura. Lucía asintió, sintiendo como sus manos temblaban ligeramente. Mi mamá no hizo nada malo, dijo, con la voz firme. Usted tiene que ayudarla. Es inocente. Santiago la miró con frialdad durante un momento, evaluando a la pequeña que estaba frente a él. Finalmente, soltó un suspiro. Voy a revisar su caso, niña. Pero no puedo prometerte nada. Lucía lo miró con los ojos llenos de esperanza, pero también con una determinación que sorprendió al abogado. Sabía que, de una forma u otra, debía ayudar a su madre. Y nada la detendría hasta conseguirlo. Los días pasaban lentamente para Lucía. Cada noche, acostada en la cama que Carmen le había prestado, sentía un nudo en el estómago. Su madre seguía presa, y a pesar de las promesas que le había hecho el abogado Santiago Flores, nada parecía avanzar. Lucía era pequeña, pero en su corazón sabía que no podía esperar pasivamente a que todo se resolviera solo. Sabía que su mamá la necesitaba. Una mañana, después de despedirse de Carmen, Lucía decidió actuar. Sabía que Santiago Flores no estaba haciendo todo lo posible para ayudar a su madre. Recordaba cómo la había mirado en su primera reunión, con escepticismo, casi con indiferencia. Y eso la enfurecía. Su mamá era inocente, y nadie, excepto ella, parecía estar realmente interesado en probarlo. Caminando por las calles polvorientas del pequeño pueblo, Lucía pensaba en todo lo que había escuchado sobre el caso. Recordaba vagamente los rumores que circulaban en el pueblo sobre Roberto Calderón, un empresario influyente y poderoso. Algunas personas lo describían como un hombre de negocios implacable, capaz de hacer lo que fuera necesario para proteger sus intereses. Su madre, Alma, había mencionado en alguna ocasión que Calderón estaba detrás de la muerte de la mujer que la policía creía que Alma había asesinado. Con el corazón acelerado y un nudo en la garganta, Lucía decidió que su siguiente paso sería intentar acercarse a Roberto Calderón. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero algo dentro de ella le decía que él estaba involucrado en la desgracia de su madre.
Lo primero que necesitaba era obtener más información, y sabía perfectamente a dónde ir. Lucía se dirigió hacia la parte más rica del pueblo, donde vivía la familia Calderón. Mientras caminaba por las calles, vio cómo las casas comenzaban a ser más grandes, con jardines bien cuidados y verjas de hierro. Era un contraste enorme con la modesta casa donde ella y su madre vivían. Frente a la enorme mansión de los Calderón, se sintió pequeña, insignificante. Pero no podía dejarse intimidar. Se acercó al portón de hierro, tratando de disimular su nerviosismo. A través de los barrotes pudo ver la mansión, era majestuosa, con grandes ventanas y un jardín que parecía sacado de una revista. Frente a la entrada principal, vio a un hombre alto y robusto, con un porte elegante. Sabía que era Roberto Calderón. A su lado, un par de hombres de seguridad vigilaban atentamente los alrededores. El corazón de Lucía latía tan fuerte que sentía que todo el mundo podía escucharlo. «Tengo que hacer esto», se dijo a sí misma. Con determinación, Lucía se acercó a uno de los hombres de seguridad que estaba cerca del portón. «Disculpe, señor», dijo, tratando de sonar lo más inocente posible. «Estoy vendiendo rifas para la escuela, ¿le gustaría comprar una?». El guardia la miró con desinterés al principio, pero luego accedió a hablar con ella. Mientras esperaba que él regresara, su mente trabajaba a 1000 por hora. Estaba allí para observar, para escuchar. Necesitaba encontrar alguna pista que la ayudara a entender la conexión entre Calderón y su madre. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, el guardia volvió. «El señor Calderón no está interesado en comprar rifas», dijo con frialdad. Lucía bajó la mirada, fingiendo decepción, pero en realidad su mente estaba en otra parte. Había escuchado algo mientras esperaba. Un fragmento de conversación entre Roberto Calderón y uno de sus hombres de seguridad. Calderón había mencionado algo sobre asegurar que nadie hablara. No sabía exactamente qué significaba, pero su instinto le decía que esa frase podía ser clave. Decidió regresar a la casa de Carmen y pensar en su próximo paso. Ya tenía una idea. Si Santiago no quería ayudarla, tendría que buscar otra persona. Alguien que le diera la información que necesitaba. Esa noche, mientras las sombras de la luna se colaban por la ventana de la habitación, Lucía tomó una decisión arriesgada, volvería a hablar con Santiago Flores, pero esta vez, no sería una niña indefensa pidiendo ayuda. Esta vez, iría con algo concreto. Sabía que la única forma de que Santiago la tomara en serio era presentándole una pista, una conexión que pudiera encender su interés. A la mañana siguiente, Lucía volvió al despacho de Santiago. Esta vez, su paso era firme, su mirada más decidida. Cuando llegó, la secretaria la miró con sorpresa. «¿Otra vez tú, pequeña?», dijo con una sonrisa de incredulidad. «El señor Flores está ocupado». Pero Lucía no se dejaría intimidar. «Dígale que tengo algo importante que mostrarle», respondió con seguridad. La secretaria la miró unos segundos antes de acceder. Santiago no tardó en aparecer en la puerta de su oficina, con la misma expresión fría y distante que la primera vez. «¿Qué quieres ahora?», preguntó, cruzando los brazos. Lucía levantó la cabeza con valentía. «Escuché algo en la casa de Roberto Calderón», comenzó. «Él dijo algo sobre asegurarse de que nadie hablara. Sé que tiene algo que ver con mi mamá. Estoy segura de que él está involucrado». Santiago la miró fijamente, evaluando la situación. Al principio, no dijo nada, pero sus ojos mostraban una chispa de interés, algo que Lucía no había visto antes. «¿Y cómo conseguiste esa información?», preguntó finalmente. «Fui a su casa», respondió Lucía, sin apartar la mirada. «Fingí que vendía rifas para la escuela. Pero lo escuché. Sé que tiene algo que ver con todo esto». El abogado guardó silencio por unos momentos más, considerando lo que Lucía le había dicho. Finalmente, dejó escapar un suspiro largo. «No puedo prometerte nada», dijo, con menos frialdad que la vez anterior, «pero investigaré esto. No deberías haberte acercado a él. Es peligroso». Lucía asintió, sintiendo que, por primera vez, había logrado un pequeño avance. Mientras salía del despacho de Santiago, sintió que su corazón latía más rápido,
pero no de miedo, sino de esperanza. Había dado un paso más para salvar a su madre. Sabía que la batalla sería difícil, pero no estaba dispuesta a rendirse. Los días en la casa de Carmen pasaban lentamente para Lucía. Cada mañana se despertaba con una sensación de vacío, como si todo a su alrededor fuera un mal sueño del cual no podía despertar. Aunque estaba agradecida por la bondad de Carmen, la falta de su madre le pesaba cada vez más. Pero esa mañana, Lucía despertó con una nueva determinación. Sabía que debía seguir investigando, debía seguir luchando para liberar a su madre. La conversación que había escuchado en la mansión de Roberto Calderón no dejaba de retumbar en su cabeza. Asegúrate de que nadie hable. ¿De quién estaban hablando? ¿Qué tan involucrado estaba Calderón en el encarcelamiento de su madre? Lucía decidió que era hora de actuar. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina de Carmen, su mente trabajando a 1000 por hora. Sabía que no podía hacerlo sola, necesitaba ayuda. Su primer instinto fue acudir a Santiago Flores, el abogado que había aceptado el caso de su madre. Pero Santiago aún no había mostrado el entusiasmo o la dedicación que Lucía esperaba. No obstante, Lucía era persistente. Había algo dentro de ella que le decía que Santiago tenía que ser parte de la solución, que si podía convencerlo de la verdad, él la ayudaría. ¿Te vas a algún lado, Lucía?, preguntó Carmen, mientras servía una taza de café caliente. Lucía levantó la mirada, con el ceño fruncido. Voy al despacho del abogado otra vez, respondió con determinación. Tiene que ayudarme. No puedo hacerlo sola. Carmen asintió lentamente, admirando la fuerza que había en esa pequeña niña. Aunque Lucía solo tenía 10 años, su valentía y determinación la hacían parecer mucho mayor. Carmen sabía que no podía detenerla. Esa niña no se rendiría hasta que su madre estuviera de vuelta en casa. Está bien, hija, dijo Carmen con suavidad. Pero cuídate. Hay cosas en este pueblo que es mejor no remover demasiado. Calderón no es alguien a quien quieras tener como enemigo. Lucía asintió, pero sabía que no podía dejarse intimidar. Su madre estaba pagando por algo que no había hecho, y no iba a detenerse hasta que se hiciera justicia. Salió de la casa de Carmen y caminó por las polvorientas calles del pueblo. Mientras avanzaba, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también una chispa de esperanza. Si Santiago escuchaba lo que había descubierto, tal vez todo empezaría a cambiar. El despacho de Santiago Flores era un pequeño edificio gris, ubicado en una de las calles más silenciosas del pueblo. La fachada estaba algo desgastada por los años, y el letrero que anunciaba «Abogado» parecía tan viejo como el propio edificio. Lucía respiró hondo antes de entrar. La secretaria la recibió con una mirada sorprendida. «¿Otra vez por aquí, pequeña?», preguntó la mujer con una sonrisa cansada. «El señor Flores está ocupado». Lucía se acercó al mostrador, con las manos firmemente agarradas a la bolsa que llevaba. «Tengo que verlo», insistió. «Es importante. Es sobre mi mamá». La secretaria la miró por un momento, evaluando su seriedad, antes de levantarse con un suspiro. «Espérame aquí. Veré si puede atenderte». Lucía esperó en silencio, su corazón latiendo rápidamente. No podía fallar esta vez. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta del despacho se abrió y Santiago apareció en el umbral. «Pasa, Lucía», dijo, con su habitual tono serio. Lucía entró y se sentó en la misma silla que había ocupado las veces anteriores. Santiago se acomodó detrás de su escritorio, cruzando los brazos. «¿Qué es lo que tienes para mí esta vez?», preguntó, como si no esperara escuchar nada nuevo. Pero Lucía, decidida, sacó de su bolsa un pequeño cuaderno donde había anotado todo lo que recordaba de la conversación en la mansión de Calderón. «Escuché a Calderón decirle a uno de sus hombres que se asegurara de que nadie hablara», dijo Lucía, mirando fijamente a Santiago. «Creo que está ocultando algo. Tiene que estar relacionado con el caso de mi mamá. Sé que él sabe algo». Santiago tomó el cuaderno y lo hojeó en silencio. Parecía pensativo, pero su rostro era difícil de leer. Después de unos momentos, dejó el cuaderno sobre el escritorio y miró a Lucía. «Es posible que tengas razón,
Pero eso no es suficiente, dijo con frialdad. Necesitamos pruebas. Necesitamos algo más sólido que lo que has escuchado. No podemos acusar a un hombre como Calderón solo con suposiciones. Lucía sintió una punzada de frustración, pero no se dejó amedrentar. Pero esto es más que una suposición, exclamó, levantándose de su silla. Calderón está involucrado, lo sé. Si tan solo investigara un poco más. Santiago la interrumpió, levantando una mano. Escucha, niña, dijo, suavizando un poco su tono. Sé que esto es difícil para ti, pero el sistema no funciona de la manera en que crees. No puedo simplemente ir y acusar a Calderón sin pruebas tangibles. Si hacemos eso, no solo perderemos el caso, sino que también podríamos ponerte a ti y a tu madre en más peligro. Lucía se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de Santiago. Sabía que él tenía razón, pero también sabía que no podía rendirse. De alguna manera, tenía que encontrar la forma de desenterrar más información. Sabía que no sería fácil, pero no tenía otra opción. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, dijo con un tono más suave. Pero no me rendiré. Encontraré la forma de probar que Calderón está involucrado. Y cuando lo haga, necesitaré que usted me ayude. Santiago la miró durante un largo momento antes de asentir lentamente. De acuerdo, respondió. Si encuentras algo más, algo que pueda usar, estaré aquí. Pero por ahora, cuídate. Calderón no es alguien con quien quieras jugar. Lucía salió del despacho con una mezcla de emociones. Por un lado, estaba frustrada. Sabía que tenía razón, pero no tenía las pruebas que necesitaba para demostrarlo. Por otro lado, estaba decidida. Esto no había terminado. Si Calderón tenía algo que ver con el encarcelamiento de su madre, ella lo descubriría, sin importar cuánto tiempo o esfuerzo le llevara. Lucía había pasado los últimos días sumergida en su búsqueda, investigando cualquier pista que pudiera ayudar a probar la inocencia de su madre. Cada rincón de la pequeña biblioteca del pueblo ya era familiar para ella. Se había acostumbrado al sonido de las páginas que pasaban y al silencio constante, roto solo por el suave murmullo de la bibliotecaria, una mujer mayor que, al principio, había mirado a Lucía con curiosidad, pero que con el tiempo había llegado a admirar su determinación. Lucía se sentó en una de las mesas de la biblioteca con un libro de recortes de periódicos locales frente a ella. Estaba buscando cualquier noticia, cualquier mención sobre Roberto Calderón o el caso que involucraba a su madre. Sabía que tenía que haber algo que se le escapaba. Había oído su conversación en la mansión, y estaba segura de que ese hombre tenía más que ver con el encarcelamiento de su madre de lo que dejaba ver. De repente, una pequeña nota llamó su atención. Era un artículo sobre una mujer que había trabajado para Calderón y que había desaparecido misteriosamente hace unos años. La mujer había sido la secretaria personal de Calderón durante muchos años, pero un día simplemente había desaparecido. No había rastro de ella. Aunque el artículo no decía mucho más, la mente de Lucía comenzó a trabajar rápidamente. ¿Qué tal si esta mujer sabía algo?, murmuró para sí misma. ¿Y si su desaparición está relacionada con todo esto? El sonido de una silla arrastrándose sobre el suelo la sacó de sus pensamientos. Levantó la vista y vio a Santiago Flores parado frente a ella. El abogado la miraba con una expresión seria, como siempre, pero esta vez parecía que algo había cambiado en su actitud. No era la misma frialdad que había mostrado en sus primeras reuniones. He oído que pasas mucho tiempo aquí, dijo Santiago, rompiendo el silencio. Lucía cerró el libro lentamente y lo miró con desconfianza. No estaba segura de por qué había venido a buscarla. Estoy buscando pruebas, respondió ella, su voz firme. Calderón está involucrado en lo que le pasó a mi mamá, lo sé. Santiago asintió, pero no dijo nada por un momento. Luego, se sentó en la silla frente a Lucía, apoyando las manos en la mesa. Su mirada era más suave que la última vez que se vieron. Lucía, comenzó, sé que estás haciendo todo lo posible por ayudar a tu madre. Y créeme, yo también quiero hacer justicia. Pero no es tan sencillo como parece.
Calderón es un hombre poderoso, con conexiones, y si vamos a enfrentarlo, necesitamos más que sospechas. Lucía sintió una punzada de frustración en el pecho, pero también una pequeña chispa de esperanza. Santiago estaba allí, frente a ella, dispuesto a hablar, y eso era más de lo que había esperado. He encontrado algo, dijo, empujando el libro de recortes hacia él. Mira esto. Esta mujer desapareció hace años, trabajaba para Calderón. ¿Y si ella sabía algo? ¿Y si está conectada con lo que le pasó a mi mamá? Santiago miró el recorte en silencio, frunciendo el ceño. Es una posibilidad, admitió finalmente. Pero sigue sin ser suficiente. No podemos ir con teorías. Necesitamos hechos, pruebas concretas. Lucía cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Sabía que Santiago tenía razón, pero también sabía que no podían quedarse sentados esperando a que las pruebas cayeran del cielo. ¿Y qué sugieres que hagamos?, preguntó, su tono más desafiante de lo que había planeado. Santiago se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. He estado pensando en lo que me dijiste la última vez, confesó. Sobre Calderón, sobre lo que escuchaste. Si de verdad está ocultando algo, debemos ser cautelosos. No podemos simplemente confrontarlo directamente. Si es tan poderoso como dices, tenemos que jugar inteligentemente. Lucía lo miró con curiosidad, sorprendida por el cambio en su tono. Entonces, ¿vas a ayudarme?, preguntó. Santiago asintió lentamente. Voy a ayudarte. Pero con una condición. Tienes que confiar en mí. No puedes ir sola por ahí investigando y exponiéndote. Calderón es peligroso, Lucía. No podemos arriesgarnos a que te descubra haciendo preguntas. Lucía lo pensó por un momento. Su primera reacción fue rechazar la idea. Había pasado tanto tiempo trabajando sola, tratando de descubrir la verdad por su cuenta. Pero sabía que Santiago tenía razón. Calderón no era alguien con quien se pudiera jugar. Y si quería liberar a su madre, necesitaría toda la ayuda posible. Está bien, respondió finalmente. Te escucharé. Pero no voy a quedarme sentada esperando. Santiago sonrió levemente, algo que Lucía no había visto antes. Nunca pensé que lo harías, dijo. La alianza entre Lucía y Santiago era inesperada, pero ambos sabían que era necesaria. Mientras más investigaban, más peligrosa se volvía la situación. Calderón tenía ojos en todas partes, y cada paso en falso podía significar el fin de sus esfuerzos. Pero Lucía no estaba dispuesta a rendirse. Esa tarde, Santiago y Lucía discutieron los próximos pasos. Santiago había decidido contactar a algunos viejos amigos, personas que podrían tener acceso a información sobre Calderón y su imperio. Mientras tanto, Lucía seguiría buscando discretamente, intentando no levantar sospechas. Vamos a desenmascararlo, Lucía, dijo Santiago cuando se despidieron. Pero debemos ser cuidadosos. Calderón no va a caer fácilmente. Lucía asintió. Sabía que el camino por delante sería largo y peligroso, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola en su lucha. Ahora tenía a alguien en quien confiar, alguien que, al igual que ella, estaba decidido a encontrar la verdad. El sol empezaba a ponerse sobre el pequeño pueblo de San Miguel. Las sombras alargadas cubrían las calles mientras el día se desvanecía lentamente, pero para Lucía, la noche no traía descanso. El tiempo era su enemigo. Su madre seguía encarcelada por un crimen que no había cometido, y la sensación de urgencia crecía con cada minuto que pasaba. A pesar de su corta edad, Lucía había aprendido más sobre el miedo, la injusticia y el peligro en las últimas semanas de lo que muchos adultos experimentaban en toda su vida. Santiago Flores, el abogado que inicialmente había mostrado poco interés en el caso, había cambiado de actitud. Después de varios días de investigaciones, conversaciones tensas y una nueva alianza con Lucía, Santiago empezó a comprender que estaban lidiando con algo mucho más grande que un simple caso de asesinato. Había fuerzas en juego, personas poderosas como Roberto Calderón, que tenían mucho que ocultar. Lucía y Santiago se encontraban en una pequeña habitación de la casa de Carmen, con los mapas, notas y documentos dispersos sobre la mesa.
Carmen estaba en la cocina, dejando que los dos siguieran trabajando, aunque no podía ocultar su preocupación por la joven niña. «Mira esto», dijo Santiago, señalando una nota que Lucía había encontrado en un archivo antiguo del ayuntamiento. «Es la mujer que mencionaste, la que desapareció. Trabajaba para Calderón. Si podemos encontrar a alguien que la conociera bien, podríamos averiguar por qué desapareció». Lucía se inclinó hacia adelante, estudiando la nota. Era una pequeña pieza de información, pero suficiente para seguir tirando del hilo. ¿Y si alguien la hizo desaparecer porque sabía algo?, preguntó Lucía, su voz llena de determinación. Santiago asintió lentamente. «Es posible. Pero necesitamos más pruebas. Si fue Calderón, no dejó ningún rastro evidente. Y no podemos simplemente acusarlo sin algo más sólido». Lucía sintió una oleada de frustración. Parecía que cada vez que daban un paso adelante, algo los detenía. Pero no podía darse el lujo de rendirse. Su madre dependía de ella. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, sin poder ocultar la impaciencia en su voz. Santiago se reclinó en la silla, con los brazos cruzados. «Podemos intentar rastrear a algunas personas que trabajaron con ella. Tal vez alguien haya visto o escuchado algo antes de que desapareciera. Necesitamos ser discretos. Si Calderón sospecha que estamos investigando, puede mover sus fichas para hacernos quedar mal». Lucía asintió, comprendiendo que el juego que estaban jugando era peligroso. Estaban tratando de derribar a alguien con poder, y sabían que cualquier error podría ser costoso. Al día siguiente, Lucía y Santiago se dirigieron a la zona más pobre del pueblo, donde alguna vez vivió la mujer desaparecida, llamada Isabel Morales. La calle estaba llena de casas deterioradas, con paredes descascaradas y ventanas rotas. El ambiente era sombrío, y los pocos habitantes que se veían en las calles miraban con desconfianza a los recién llegados. «Debemos tener cuidado aquí», advirtió Santiago. «Estas personas probablemente no quieran hablar con extraños, y mucho menos sobre alguien que desapareció en circunstancias sospechosas». Lucía asintió, pero no podía evitar sentir una mezcla de nerviosismo y emoción. Estaban más cerca de la verdad, lo sabía. Mientras caminaban por la calle, se detuvieron frente a una casa particularmente descuidada, con el techo casi colapsado. «Aquí vivía Isabel», dijo Santiago, revisando su libreta. Tocaron la puerta suavemente, y después de unos momentos, una anciana abrió. Tenía el rostro surcado de arrugas y los ojos apagados por la edad, pero al ver a Lucía y Santiago, pareció estudiarlos con cierta curiosidad. «¿Qué quieren?», preguntó con una voz ronca. «Estamos buscando información sobre Isabel Morales», dijo Santiago, con tono respetuoso. «Sabemos que trabajaba para Roberto Calderón antes de desaparecer. Queremos entender qué le pasó». La anciana entrecerró los ojos, como si estuviera debatiendo si confiar en ellos o no. Finalmente, abrió la puerta un poco más y los dejó entrar. «No se habla mucho de Isabel por aquí», dijo la mujer mientras se sentaban en una pequeña sala desordenada. «Después de que desapareció, la gente dejó de hacer preguntas. Calderón tiene maneras de asegurarse de que la gente se mantenga callada». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Calderón era peligroso, pero escuchar a alguien confirmar sus sospechas lo hacía aún más real. «¿Sabes si alguien la vio por última vez?», preguntó Lucía, inclinándose hacia adelante. «Necesitamos saber qué le pasó, para ayudar a mi mamá». La anciana la miró con una mezcla de compasión y tristeza. Isabel no tenía muchos amigos, pero había una mujer con la que hablaba a menudo, María Torres. Tal vez ella sepa algo. Vive un poco más allá, en una de las casas al final de la calle. Santiago agradeció a la mujer y, después de unos momentos más de conversación, se despidieron. Mientras caminaban hacia la casa de María, Lucía sentía que algo en el aire había cambiado. Estaban a punto de descubrir algo importante, pero también sabía que estaban jugando con fuego. «Si Calderón se entera de que estamos investigando a Isabel, hará todo lo posible por detenernos», dijo Santiago mientras caminaban. «Tenemos que ser rápidos y discretos». Lucía asintió, con el corazón latiendo rápidamente en su pecho. No había vuelta atrás ahora. Estaban más cerca de la verdad,
pero también más cerca del peligro. Cuando llegaron a la casa de María, encontraron a una mujer de mediana edad, con el rostro cansado y ojeras profundas, como si no hubiera dormido bien en semanas. María miró a Lucía y a Santiago con recelo, pero finalmente accedió a hablar con ellos. Isabel me dijo una vez que sabía cosas que no debía, confesó María, con la voz baja. Me dijo que había visto algo en la oficina de Calderón. Algo que la aterrorizaba. Pero antes de que pudiera contarme más, desapareció. Lucía sintió que su respiración se aceleraba. Ahí estaba. La confirmación de que Isabel sabía algo crucial. ¿Qué era lo que vio?, preguntó Santiago, intentando no sonar demasiado desesperado. María negó con la cabeza. No lo sé. Nunca me lo dijo. Y ahora, temo por mi vida. Si ustedes están aquí preguntando por Isabel, eso significa que están en peligro. Calderón no es alguien que perdone fácilmente. La tensión en el aire era palpable. Lucía sabía que estaban más cerca de descubrir la verdad, pero también sabía que estaban entrando en terreno peligroso. Ahora dependía de ellos seguir adelante, a pesar de los riesgos. El viento soplaba suavemente en las calles vacías de San Miguel mientras el día comenzaba a desvanecerse. Lucía y Santiago caminaban en silencio por las aceras llenas de polvo, sus pensamientos ocupados en las revelaciones que habían descubierto hasta ahora. Cada paso los acercaba más a la verdad, pero también al peligro. El nombre de Roberto Calderón pesaba en el aire como una sombra que amenazaba con engullirlos a ambos. Habían logrado hablar con María Torres, la amiga cercana de Isabel Morales, y lo que ella les había contado había sacudido profundamente a ambos. María había confirmado que Isabel estaba aterrorizada por algo que había visto en la oficina de Calderón antes de desaparecer. Era claro que Isabel había sido testigo de algo que no debía, algo que podría haberla puesto en peligro. No puedo creer que nadie haya hecho nada, dijo Lucía, su voz cargada de indignación. Calderón lleva años haciendo lo que quiere, y todo el mundo ha estado demasiado asustado para detenerlo. Santiago la miró de reojo mientras seguían caminando. No es tan fácil, Lucía. Cuando alguien tiene tanto poder, la gente teme hablar. A veces, el miedo es una herramienta más fuerte que la verdad. Lucía apretó los puños, su frustración evidente. Pero sabía que Santiago tenía razón. El poder de Calderón no solo se basaba en su dinero, sino en el miedo que inspiraba en quienes lo rodeaban. Esa noche, Lucía apenas pudo dormir. Mientras yacía en la cama que Carmen le había prestado, no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Calderón había estado manipulando a todos, y de alguna manera, había hecho que su madre pagara por un crimen que no había cometido. Pero aún faltaba una pieza crucial en el rompecabezas. ¿Qué había visto Isabel exactamente? Y, más importante aún, ¿por qué Calderón había decidido silenciarla? Al día siguiente, Lucía y Santiago decidieron que ya no podían esperar. Había llegado el momento de enfrentarse a Calderón, aunque sabían que hacerlo era arriesgado. Santiago estaba especialmente preocupado por la seguridad de Lucía, pero ella se negó a quedarse atrás. No voy a dejarte enfrentar esto solo, dijo, con la firmeza que la caracterizaba. Mi mamá está pagando por algo que no hizo, y Calderón es el responsable. Necesito estar allí cuando todo esto termine. Santiago sabía que no podía convencerla de lo contrario, así que accedió. Sin embargo, antes de acercarse a Calderón, tenían que asegurarse de que tenían suficiente información para confrontarlo. Pasaron la mañana revisando todos los documentos, notas y recortes de periódicos que habían reunido. Cada pequeño detalle podría marcar la diferencia en su investigación. No tenemos pruebas concretas, dijo Santiago, mientras examinaba uno de los artículos. Todo lo que tenemos son rumores y sospechas. Necesitamos algo más fuerte si queremos enfrentarnos a Calderón. Lucía frunció el ceño, sintiendo como la frustración volvía a crecer en su pecho. ¿Qué más necesitamos?, preguntó. Sabemos que Isabel vio algo en su oficina. Sabemos que desapareció poco después. Y sabemos que mi mamá no pudo haber cometido ese asesinato. Todo apunta a Calderón. Santiago suspiró y se pasó una mano por el cabello, claramente agobiado por la situación. Todo eso es cierto, Lucía, dijo, mirándola directamente.
Pero la verdad no siempre es suficiente. Necesitamos pruebas, algo que podamos llevar a la policía, al juez, algo que no puedan ignorar. Lucía se quedó en silencio, procesando lo que Santiago le había dicho. Sabía que tenía razón, pero la idea de esperar más tiempo, mientras su madre seguía en la cárcel, la destrozaba por dentro. No podía permitirse fallar. Entonces, de repente, recordó algo. Un detalle que había pasado por alto en su investigación. El archivo de Calderón. Exclamó de repente, haciendo que Santiago levantara la vista. Cuando estábamos hablando con María, mencionó que Isabel solía revisar documentos en la oficina de Calderón. ¿Y si hay algo en esos archivos que pueda probar lo que estamos diciendo? Santiago frunció el ceño, considerando la idea. Es posible, admitió. Pero no creo que Calderón deje esos archivos sin vigilancia. Si están allí, estarán bien ocultos. Lucía sonrió con una mezcla de determinación y desafío. Entonces, los encontraremos. Sabían que entrar en la oficina de Calderón era peligroso, pero ambos estaban decididos. Esa tarde, se dirigieron hacia el edificio donde Calderón tenía su despacho. El lugar era imponente, con grandes ventanales y guardias de seguridad vigilando las entradas. Era claro que Calderón no dejaba nada al azar. No podemos entrar por la puerta principal, dijo Santiago, observando a los guardias. Nos detendrán antes de que podamos dar un paso. Lucía asintió, pero su mente ya estaba trabajando en un plan. Había una entrada lateral, más pequeña, que parecía estar menos vigilada. Sabía que arriesgarse a entrar era peligroso, pero también sabía que era su mejor oportunidad. Iré por allí, dijo, señalando la puerta lateral. Si logro entrar, puedo buscar en los archivos mientras distraes a los guardias. Santiago la miró con preocupación. Es demasiado arriesgado. Si te descubren. No lo harán, respondió Lucía, su tono lleno de determinación. Lo haré rápido. Necesitamos esos documentos, y esta es nuestra única oportunidad. Santiago sabía que no podía detenerla, así que accedió, aunque con el corazón en un puño. Mientras él distraía a los guardias, Lucía se escabulló hacia la entrada lateral y logró deslizarse dentro del edificio. Sus pasos eran rápidos pero silenciosos, y su corazón latía con fuerza mientras se acercaba al despacho de Calderón. El edificio estaba sorprendentemente vacío, y eso solo aumentaba la tensión. Lucía llegó a la puerta de la oficina de Calderón y, después de asegurarse de que no había nadie cerca, la abrió con cuidado. El interior del despacho era lujoso, con muebles de madera oscura y estantes llenos de libros caros. Pero lo que a Lucía le importaba estaba en el escritorio, una carpeta con el nombre de Isabel Morales. Conteniendo la respiración, Lucía tomó la carpeta y la abrió. Sus ojos se movieron rápidamente sobre los documentos, y lo que leyó la dejó helada. Allí, en blanco y negro, estaba la prueba que necesitaban. Isabel había descubierto una transacción secreta entre Calderón y varios funcionarios corruptos. Eso era lo que la había puesto en peligro. Calderón había estado comprando silencios y manipulando el sistema para encubrir sus crímenes. Lucía cerró la carpeta y la guardó en su mochila. Sabía que tenía que salir de allí rápidamente, pero justo cuando estaba a punto de irse, escuchó el sonido de pasos acercándose. Vamos, Lucía, rápido. Se dijo a sí misma mientras se dirigía hacia la puerta. Logró salir justo a tiempo, deslizándose por la entrada lateral y reuniéndose con Santiago en la calle. Sus manos temblaban, pero una chispa de triunfo brillaba en sus ojos. Lo tenemos, dijo, mostrando la carpeta. Santiago miró los documentos con incredulidad y alivio. No puedo creerlo, dijo, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Esto es suficiente. Esto va a acabar con Calderón. Lucía asintió, sintiendo que, por fin, estaban un paso más cerca de liberar a su madre. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas cuando Lucía y Santiago llegaron al juzgado. El día había llegado. Después de semanas de investigaciones, riesgos y descubrimientos, ahora estaban listos para enfrentarse a Roberto Calderón.
El documento que Lucía había encontrado en la oficina de Calderón, la prueba de las transacciones corruptas y los sobornos, era exactamente lo que necesitaban para exponer al empresario y demostrar la inocencia de su madre. Lucía apretaba la carpeta contra su pecho mientras caminaban hacia la entrada del juzgado. Su corazón latía con fuerza. Sabía que estaba a punto de enfrentarse al hombre más poderoso de San Miguel, el hombre que había destruido su familia. Pero no tenía miedo. Sabía que la verdad estaba de su lado, y eso le daba la fuerza que necesitaba. «Hoy es el día, Lucía», dijo Santiago mientras caminaban juntos. «Has sido valiente durante todo este tiempo. Ahora solo tenemos que presentar las pruebas y dejar que la justicia haga su trabajo». Lucía asintió, pero sabía que no sería tan sencillo. Calderón era un hombre astuto, y no se rendiría sin luchar. Lo había visto manipular a personas durante años, tejiendo una red de poder e influencias que había atrapado a muchos. Pero hoy, esa red comenzaría a desmoronarse. Cuando entraron en la sala del juzgado, sintieron una tensión en el aire. Roberto Calderón ya estaba allí, sentado en la primera fila con su característico traje caro y su sonrisa de superioridad. A su lado, su abogado, un hombre con una expresión fría y calculadora, organizaba documentos en una mesa. La mirada de Calderón se encontró con la de Lucía por un breve momento, y la niña sintió una oleada de furia, pero también de determinación. «Vamos a acabar con él», se dijo a sí misma mientras se sentaba junto a Santiago en la mesa opuesta. El juez, un hombre mayor de rostro serio, entró en la sala y el juicio comenzó. Santiago se levantó para presentar el caso. «Su señoría, estamos aquí para demostrar la inocencia de Alma García, quien fue injustamente acusada del asesinato de Sofía Márquez», comenzó Santiago con voz firme. «Después de una extensa investigación, hemos descubierto pruebas que no solo exoneran a la señora García, sino que también señalan al verdadero culpable, Roberto Calderón». Hubo un murmullo en la sala. Calderón ni siquiera parpadeó. Su rostro permanecía impasible, como si no hubiera escuchado lo que Santiago acababa de decir. Pero Lucía sabía que detrás de esa calma aparente, Calderón estaba calculando cada movimiento. Santiago continuó hablando, presentando cada una de las pruebas que habían recopilado. Mostró las transacciones financieras entre Calderón y varios funcionarios corruptos, las mismas que Isabel Morales había descubierto antes de desaparecer. Explicó cómo Isabel había sido testigo de esos crímenes y cómo había sido silenciada para que no revelara la verdad. Y finalmente, presentó la conexión entre la desaparición de Isabel y el asesinato de Sofía Márquez. «Isabel Morales fue silenciada porque sabía demasiado», dijo Santiago. «Y cuando Alma García se acercó a descubrir la verdad, fue incriminada en un crimen que no cometió». El juez escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando mientras Santiago hablaba. Finalmente, el abogado de Calderón se levantó para contraatacar. «Su señoría, estas acusaciones son completamente infundadas», dijo con voz firme. «Mi cliente, el señor Calderón, es un hombre de negocios respetado en esta comunidad. No hay ninguna prueba concreta que lo vincule a estos crímenes. Lo que tenemos aquí son teorías, nada más». Lucía sintió un nudo en el estómago. Sabía que el abogado de Calderón intentaría desviar la atención, pero no podían dejar que eso sucediera. Santiago permaneció en silencio por un momento, permitiendo que el abogado terminara su argumento antes de volver a ponerse de pie. «Tenemos más que teorías, su señoría», dijo Santiago con calma. «Tenemos pruebas». Santiago levantó la carpeta que Lucía había encontrado en la oficina de Calderón y la presentó como evidencia. El juez miró los documentos durante unos largos minutos, revisando cada página. La sala permanecía en un silencio total, como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. Finalmente, el juez levantó la vista. «Este documento muestra transacciones ilegales realizadas por el señor Calderón», dijo. «Estas pruebas son suficientes para iniciar una investigación formal sobre su implicación en los crímenes mencionados». Lucía sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Lo habían logrado. Calderón estaba acabado. Miró a Santiago, quien le dedicó una pequeña sonrisa de triunfo. Pero Calderón no iba a ceder tan fácilmente. «Esto es una farsa», dijo, poniéndose de pie abruptamente. «Todo ha sido fabricado.
Esta niña y su abogado han conspirado contra mí desde el principio. Soy inocente. El juez lo miró con severidad. La evidencia habla por sí sola, señor Calderón. Lo que venga a continuación será decidido por la ley. El rostro de Calderón se contrajo en una mueca de furia contenida. Sabía que había perdido. Los guardias se acercaron lentamente a él, listos para escoltarlo fuera de la sala. Lucía observó mientras Calderón era llevado por los guardias, sus pasos resonando en la sala vacía. No pudo evitar sentir una mezcla de alivio y tristeza. Habían ganado, pero el costo había sido alto. Su madre había pasado semanas en la cárcel, acusada injustamente, y una mujer inocente había sido asesinada para encubrir los crímenes de un hombre poderoso. Santiago se volvió hacia Lucía y puso una mano en su hombro. Hiciste lo correcto, Lucía. Gracias a ti, tu madre será libre. Lucía asintió, pero sabía que la lucha aún no había terminado. Su madre aún estaba en la cárcel, y aunque Calderón había sido derrotado, el daño ya estaba hecho. Vamos a llevar a tu madre a casa, dijo Santiago con suavidad. Salieron del juzgado juntos, con el sol comenzando a bajar sobre el horizonte. La luz dorada bañaba las calles de San Miguel mientras Lucía y Santiago se alejaban, sabiendo que aunque el camino había sido largo y difícil, habían logrado hacer justicia. El aire fresco de la mañana llenaba las calles de San Miguel, y aunque el pueblo seguía siendo el mismo de siempre, para Lucía, todo había cambiado. La larga batalla por la libertad de su madre finalmente había terminado. La justicia, tan difícil de alcanzar, por fin había prevalecido. Calderón, el hombre que había causado tanto sufrimiento, estaba tras las rejas, y la verdad había salido a la luz. Lucía se encontraba de pie frente a la pequeña casa donde había crecido, esperando con el corazón acelerado. Después de semanas de lucha, su madre estaba finalmente en libertad, y ese día la vería caminar hacia ella como una mujer libre. Carmen estaba a su lado, con lágrimas de alegría en los ojos, habiendo sido testigo de toda la lucha y el coraje que Lucía había mostrado. Santiago también estaba presente, observando en silencio, orgulloso de lo que habían logrado juntos. Ya viene, cariño, dijo Carmen con suavidad, poniendo una mano sobre el hombro de Lucía. Tu madre está a punto de llegar. Lucía apenas podía contener la emoción. El ruido de un automóvil acercándose por la calle rompió el silencio, y cuando vio a su madre salir del coche, todo el peso de las semanas pasadas se desvaneció. Alma García, su madre, lucía cansada pero sonriente, con los ojos llenos de lágrimas mientras caminaba hacia Lucía. «Mamá», gritó Lucía, corriendo hacia ella. El abrazo entre madre e hija fue fuerte y lleno de emoción. Lucía se aferró a su madre como si no quisiera soltarla nunca más. Habían pasado tanto juntas, y ahora, por fin, podían comenzar de nuevo. «Mi pequeña valiente», susurró Alma mientras acariciaba el cabello de Lucía. «No sé cómo lo hiciste, pero me salvaste. Me diste mi vida de vuelta». Lucía, con lágrimas en los ojos, sacudió la cabeza. «Lo hicimos juntas, mamá. Nunca me rendí porque sabía que eras inocente. Sabía que te traeríamos de vuelta a casa». Santiago observaba la escena desde una distancia respetuosa, con una sonrisa en los labios. Se sentía agradecido de haber sido parte de esa historia, de haber ayudado a una niña tan valiente a recuperar a su madre. Carmen también estaba emocionada, sus ojos llenos de lágrimas mientras miraba a la familia reunida. «Ahora todo será diferente», dijo Santiago acercándose. «Tu madre está libre, y Calderón pagará por lo que hizo. San Miguel será un lugar mejor, gracias a ti, Lucía». Lucía miró a Santiago y asintió. «Gracias por creer en mí», dijo. «Nunca hubiera logrado esto sin tu ayuda». Santiago le sonrió con calidez. «Tú me enseñaste a nunca subestimar a nadie, especialmente a una niña decidida». Los días siguientes fueron de pura alegría para Lucía y su madre. Volvieron a la vida que tanto habían extrañado, con la tranquilidad de saber que la oscuridad que había cubierto su hogar finalmente se había disipado. La casa de Carmen seguía siendo un refugio cálido, pero ahora también era un lugar lleno de esperanza y risas. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre las montañas, Lucía y Alma se sentaron juntas en el pequeño porche de la casa.
Lucía observaba el horizonte, recordando todo lo que había pasado. Pero en lugar de tristeza o miedo, sentía paz. Había recuperado a su madre, había hecho justicia, y sabía que el futuro estaba lleno de nuevas posibilidades. ¿Qué crees que haremos ahora, mamá?, preguntó Lucía, mirando a su madre con curiosidad. Alma sonrió, acariciando el cabello de su hija. Ahora haremos lo que siempre hemos hecho, hija. Viviremos nuestra vida, juntas, libres de miedo. Y siempre recordaremos lo que has logrado. Eres mi mayor orgullo, Lucía. Lucía sonrió ampliamente, sintiendo el amor y la seguridad que había extrañado tanto. Sabía que, pase lo que pase, siempre tendrían su hogar, su familia y su fuerza inquebrantable. Y con ese pensamiento, se permitió relajarse, sabiendo que la luz siempre brillaría en sus vidas.